Buen día, bienvenidos a Postdata. Es lunes 24 de agosto. Le tenemos las noticias. Ambientalistas y familias enteras marcharon este domingo por las calles de Morelia para exigir se detenga la tala de árboles relacionada con la construcción del Metrobús y se instalaron en campamento permanente frente al Poder Judicial Federal en espera de que resuelva el amparo promovido por ciudadanos y organizaciones. El secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, reconoció que se reservó la información relacionada con el impacto ambiental del Metrobús. Reconoció también que se tendrán que talar algunos árboles para que la obra pueda ejecutarse. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró a una asociación ambientalista que no se podará ningún árbol más en la obra del Metrobús de Morelia y que el resto se trasplantará con cuidados de expertos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de lunes 24 de agosto. Estamos pues en la recta final ya de este mes de agosto y con el gusto de cada mañana le invito a que se quede con nosotros, se entere de los pormenores de lo que ha sucedido en torno a Michoacán. Hoy también hablaremos un poco de lo que está sucediendo en el ámbito nacional, una situación sin duda complicada y que pues genera cualquier cantidad de expectativas para los días inmediatos, los días que se avecinan. Me refiero al caso de Rocha Moya y este cisma que se ha generado al interior de Morena, que ha generado cualquier cantidad de especulaciones. Ya platicaremos un poco más adelante de ello, así es que le invito a que se quede con nosotros y se entere de los detalles también de lo que acaba de escuchar en el avance informativo. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya también en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Agradecido también con Radio Tele en el canal 8 de su telecable, que nos retransmite en punto de las 8 de la mañana. Y saludamos también a quienes nos sintonizan a través de Indapaz Radio en esta transmisión que también nos hace favor Salvador Flores de mantener, en especial ahí en la plaza de Indaparapeo. Gracias a todos, muchísimas gracias por la confianza. Es lunes, ya le decía, es 24 de agosto y estamos a 12 grados amaneciendo en este momento en la capital michoacana, una mañana que se siente un tanto más fresca que los días pasados. Nos dice el meteorológico que va a ser un día nublado, habrá poco sol y se tiene prevista la posibilidad de lluvias por la tarde. Así están las cosas. Vámonos con las noticias y arrancamos con este tema que pues se ha complicado, se ha puesto bastante polémico. Me parece a mí que en síntesis por la responsabilidad del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. Me refiero al tema del Metrobús o Morebús, como le llama el gobierno de Michoacán para Morelia, y que es una obra, habrá que dejarlo como antecedente porque se ha desvirtuado por todos lados este tema, esta polémica, y lamentablemente la han hasta desvirtuado desde el gobierno del estado, lo cual es terrible. Mire, déjeme decirle que seguramente la mayoría de los morelianos, la gran mayoría debe de estar de acuerdo con un proyecto como este, no hay duda. Ojalá el Metrobús cruzara de norte a sur y de oriente a poniente. Bueno, sería genial tener este tipo de, servicio de transporte público para todo Morelia. Y si se pueden otros más que crucen, perfecto. El tema es, y es bueno porque no solo facilita el transporte, sino se supone que contaminaría menos. Sacarían de circulación estos camiones, pues que parecen chimeneas caminando por la ciudad, soltando cualquier cantidad de contaminantes y que así se han mantenido por años, por décadas, sin que las autoridades hagan algo. Bueno, hoy lo van a hacer. El tema es que lo hacen mal. El problema inició con los transportistas, ¿se acuerda usted? Ese fue el primer paso. Salieron ahí medio mal, nunca terminaron de ponerse de acuerdo, están divididos los transportistas, pero lograron avanzar porque
uno de los grupos o varios de los grupos se han solidarizado con el proyecto, han estado de acuerdo con el gobierno y otros ya se quedaron inconformes, como el grupo que lidera Martínez Pasalagua. Ese fue el primer problema. Ahora fue que comenzaron la tala de árboles, pero no socializaron el tema con los vecinos. Se equivocó el gobierno de Michoacán. Y peor aún, para el tema de ambientalistas, de ecologistas, de defensores del medio ambiente, el gobierno del estado decidió mantener reservada toda la información que tiene que ver con el impacto ambiental. Y eso lo reconoció ayer el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López. Ese es el escenario, ¿eh? Porque luego hoy ve usted en redes sociales donde pues muchas cosas se tergiversan y se polemizan de manera exagerada. El gobierno del estado trae una campaña con varios de sus empleados poniendo que los que defienden prefieren una ciudad contaminada con camiones que de estos que ya le comentaba, ¿no? Y pues no es ese el tema. Entonces, terrible lo que ha provocado el gobierno de Michoacán, terrible la falta de planificación, terrible su pésima manera de comunicarle a la sociedad los proyectos. Y bueno, hoy van a llegar hasta las últimas consecuencias, pues porque ya tienen el recurso y porque son el Ejecutivo y porque tienen sometido al Poder Judicial. Así es que difícilmente se va a lograr algo. Ojalá que se logre que no derriben todos los árboles que pensaban derribar, pero la desinformación, ahora va a escuchar usted, es grave. El secretario del Medio Ambiente habla de que se van, que de los 613 árboles, no todos son árboles, que hay plantas, que hay, digamos, entre otras cosas, camelinas, magueyes, por citar un par de ejemplos, y dice que hay entre 300 y 400 árboles. Es el dato que da el secretario del Medio Ambiente. No tienen ni siquiera el dato concreto, el levantamiento concreto de cuántos árboles son. Y eso pues hace evidente las carencias del gobierno del estado para implementar un proyecto como estos, que le repito, me parece que todos podemos coincidir que si se hace bien, pues le va a ayudar, por lo menos ahorita, al poniente de la ciudad. Vámonos por partes ahora. Mire, ambientalistas y familias enteras marcharon este domingo por las calles de Morelia para exigir que se detenga la tala de árboles relacionada con la construcción del Metrobús y se instalaron en un campamento permanente frente al Poder Judicial Federal en espera de que se resuelva el amparo promovido por ciudadanos y organizaciones. Familias activistas, niñas y niños marcharon este domingo por las calles de Morelia para exigir que se detenga la tala de árboles relacionada con la obra del Morebús y que el Poder Judicial Federal resuelva el amparo promovido por ciudadanos y organizaciones ambientalistas. Las actividades comenzaron desde las 7 horas en la zona de Tres Puentes, debajo del puente a desnivel ubicado junto a las vías del tren y la avenida Río Grande. En ese punto, los participantes solicitaron firmas a los automovilistas y ciudadanos que transitaban por el lugar con la finalidad de respaldar el recurso legal interpuesto contra el retiro de los árboles. Alrededor de las 10:40 horas comenzó la movilización. El contingente, integrado por familias completas, ambientalistas, niñas y niños, avanzó por vialidades de la ciudad con pancartas y consignas para demandar la protección de los árboles que se encuentran en la zona donde se desarrollan las obras del nuevo sistema de transporte. Durante la protesta, los menores elaboraron dibujos relacionados con la defensa del medio ambiente y participaron en una ronda infantil. La marcha recorrió la avenida Madero y posteriormente continuó hasta la avenida Enrique Ramírez hasta llegar a las instalaciones del Poder Judicial Federal, donde los manifestantes anunciaron que permanecerán para esperar y exigir la resolución del amparo. María Belén Ortega Cortés, presidenta de la Fundación Medio Ambiente Sin Fronteras por el futuro de nuestros hijos, convocó mediante un megáfono a los ciudadanos a sumarse al plantón frente al Poder Judicial y advirtió que la protesta se mantendrá hasta obtener una respuesta. Quien guste formar parte de la comitiva en el poder en las Américas, podemos conformarnos. Allá vamos a plantarnos hasta que nos resuelvan esto. ¿Sí? No va a ser de la noche a la mañana. Estas cosas no nos las van a querer resolver así. Si ustedes no se plantan ahí hasta que
resuelvan, nadie les va a venir a solucionar este detallito. Ortega Cortés pidió a los participantes mantenerse firme y anunció que instalarán 2 plantones, uno en Tres Puentes y otro en la zona de las Américas frente al Poder Judicial. La presidenta de la agrupación explicó que el amparo fue elaborado por una abogada especializada en materia ambiental y que el colectivo solicitará que sea revisado con carácter urgente. Que queremos de verdad ser escuchados, pues aguantar, ¿sí? Estar en pie y no darnos por vencidos. Plantón 1, Tres Puentes. Plantón 2, las Américas. Estos serán nuestros plantones hasta que no nos corten ni un árbol más. 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 Añadió que esperarán que el juez revise el recurso de manera inmediata, por lo que decidieron permanecer durante la noche frente a las instalaciones judiciales. Ortega Cortés informó que entre las principales demandas del movimiento se encuentran la presentación del estudio de impacto ambiental y la realización de una consulta ciudadana y la exhibición del proyecto completo. También cuestionó las modificaciones previstas en la zona de Tres Puentes y advirtió que los árboles ubicados en ese punto no serían los únicos afectados por el recorrido del Morebús. Durante la movilización, Alberto Cervantes García explicó que decidió sumarse por considerar que la protección del planeta es una responsabilidad con las futuras generaciones. Asimismo, cuestionó que no se presentara previamente un proyecto ambiental ni se informara a la sociedad sobre las acciones de reforestación. Muy importante para nosotros, vivimos en un solo planeta, no es lo único que vamos a dejar a las futuras generaciones. Creo que desde la parte gubernamental debió haberse hecho un proyecto previo. Este proyecto ya se debió haber presentado avances de haber plantado algunos árboles y haberlos ofrecido a una información a la sociedad. No es posible que hasta el día de hoy, pues, viendo que la gente... Por su parte, Sergio Romero sostuvo que no se ha justificado suficientemente el proyecto integral ni se han explicado sus beneficios sociales y ambientales. Creo que no han justificado bien el proyecto integral de esta obra. Y es importante que un proyecto como este tipo debe de contener un proyecto ambiental, cuál es el beneficio social, el beneficio ambiental, todo lo que conlleva esa parte de estos proyectos, megaproyectos que le llaman. Entonces, hacer el daño ambiental creo que también tiene un efecto y ese efecto creo que debería de justificarse o al menos darse a explicar previo. Los integrantes del movimiento reiteraron que permanecerán en el plantón en Tres Puentes y frente al Poder Judicial para exigir que se revise el amparo y que no se corte ningún árbol más mientras no exista una resolución. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Como ya le adelantaba al principio, el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, reconoció que se reservó la información relacionada con el impacto ambiental del Morebús y que se tendrán que talar algunos árboles. Así lo reconoció en entrevista que dio ayer justamente ahí en las inmediaciones de las obras que se van a realizar del Metrobús. Ahí estuvo la compañera América Juárez, que pues junto con, ahí me tocó también escuchar a Patricia Monreal, otra periodista michoacana, le cuestionaban por qué reservar la información. Y bueno, no tuvo argumento el secretario del Medio Ambiente, así como se lo digo, no tuvo argumento para explicar por qué se reservó la información. Y usted y yo sabemos que cuando la información se oculta, algo está mal, algo están maquillando, algo están ocultando, algo les da vergüenza y por eso no se hace. Si es una obra tan buena para Morelia, si le va a ayudar al medio ambiente, si todo está bien, como también presume Alfredo Ramírez, ¿por qué ocultaron la información? Y ahí está el origen del por qué, ahí está el origen del por qué desde el principio está mal. El gobierno fue incapaz de comunicar adecuadamente este tema y comunicárselo a los ciudadanos, no a nadie más, a los ciudadanos. Está mal. Y aquí lo reconoce
Alejandro Méndez, que no sabe ni quién fue el responsable, imagínense qué grave, de censurar la información, de reservar la información. Todo indica que fue la Secretaría de Movilidad y Medio Ambiente la que en esos días comandaba Gladys Butanda, porque es la secretaría pues que lidera esta obra. Pero bueno, no se atrevió Alejandro Méndez, no tuvo el argumento para explicar por qué se reservó, pero está reservada y comprometió que apenas a ver si este lunes o martes, tras la exigencia de los ciudadanos y de las organizaciones ambientalistas, finalmente lo transparentan. Mal desde el principio. La información relacionada con el impacto ambiental del Morebús fue reservada, reconoció el secretario de Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, quien aseguró que será transparentada, aunque dijo desconocer quién determinó restringir su consulta y las razones para hacerlo. Cuestionado directamente sobre la reserva de la documentación, el funcionario respondió, estaba reservada pero se va a transparentar. Al preguntarle por qué no se había tomado esa determinación, contestó. Pero se van a transparentar. ¿Por qué estaban reservados? No sé, yo no lo reservé, o sea, fue un tema ¿De la Secretaría acceso de a información. No, de acceso a la información. Pero de la dependencia tuya o de movilidad. Ahí no, yo por eso, Méndez López tampoco precisó la fecha en la que se hará público el documento de dictamen ambiental. Únicamente informó que el próximo martes recibirá un grupo de jóvenes ambientalistas que solicitaron una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y afirmó que ahí se responderán las preguntas relacionadas con el estudio de impacto ambiental. La falta de acceso a la documentación ha provocado cuestionamientos en medio de las protestas ciudadanas contra la tala de árboles en la zona de Tres Puentes. El funcionario consideró respetable la movilización, pero aseguró que sus participantes tienen información distinta sobre la cantidad y el tipo de vegetación que será afectada. sería muy bueno informarlos, ¿no? Porque tienen otra idea, ¿no? No son 600 árboles, son 600 plantas. Pero Muchas de las cuales son arbustos que se van a trasplantar. De hecho, el día de hoy, ahorita estoy aquí porque vengo con 2 especialistas distintos para ver cuáles de estos árboles pudieran ser trasplantados. O sea, en vez de derribarlos, podamos trasplantar. De acuerdo con Méndez López, el listado contempla 613 plantas que podrían ser sustituidas o removidas. Reconoció que el permiso permite derribarlas, aunque aseguró que se buscará evitarlo mediante el trasplante. Que hay 613 plantas que hay que sustituir o remover. De hecho, el permiso es para tumbarlos, pero no se van a tumbar. Ya ahorita van más de 100 que se han trasplantado. Van más de 100 ahorita. Explicó que entre los 603 ejemplares existen alrededor de 100 camelias, entre 30 y 40 agaves o magueyes y cerca de 100 palmas, los cuales podrían ser trasladados. Sin embargo, posteriormente reconoció que entre el inventario también existen aproximadamente 300 o 400 árboles. De los 613 plantas hay como 100 camelinas, que son arbustos, que ustedes las pueden observar de aquí a Villas del Pedregal, son las que están en el centro del camellón, ¿no? No todas se van a quitar, solamente en donde se vaya a poner la estación. Y ahí son en una parte, ¿no? Hay como 30 o 40 agaves, magueyes, que también esos se van a trasplantar. Hay como 100 palmas de esta talla más o menos que también se van a trasplantar. Es decir, de los 613 no se van a retirar 613 plantas, se van a trasplantar algunos. El secretario acudió a Tres Puentes acompañado por 2 especialistas para determinar cuáles de los ejemplares pueden ser trasplantados en lugar de derribados. No obstante, admitió que algunos árboles sí tendrán que ser talados para permitir la construcción de infraestructura vial. Méndez López estimó que podrían derribarse alrededor de 20 árboles, aunque señaló que la cantidad definitiva dependerá de las revisiones realizadas por los especialistas. Ante los cuestionamientos sobre una posible deficiencia en la planeación del trazo, respondió que desconoce si un arquitecto podría plantear una alternativa para evitar la intervención de la zona de Tres Puentes. Titular de la Secretaría de Medio Ambiente defendió el proyecto al señalar que permitirá sustituir alrededor de 300 unidades del transporte público con una antigüedad promedio de 30 años por vehículos nuevos, híbridos, eléctricos. Aseguró que esto permitirá ahorrar miles de toneladas de dióxido de carbono anualmente.
También sostuvo que la compensación ambiental establecida es de 20 árboles y de más de 2 metros por cada planta retirada, y afirmó que el programa contempla la plantación de 32,000 ejemplares. Este tipo de obras se financian por el Fondo Mundial del Clima, por el GCF de la ONU, y porque son obras. Ve el camión que va a pasar. ¿Cuántas emisiones crees que emite en la atmósfera? Por sustituirlo por un camión o camiones híbridos, va a ahorrar miles de toneladas de CO2. Y además, la compensación ambiental, que está prescrita en la manifestación de impacto ambiental, es de 20-1, 12,000 árboles. Méndez López confirmó que durante una intervención previa fueron localizadas 3 o 4 crías que podrían ser de ardilla o rata y que actualmente se encuentran bajo el cuidado del zoológico de Morelia. Señaló que a partir de este hallazgo recibieron la instrucción de llevar especialistas que revisen cada árbol antes de intervenirlo, con la finalidad de identificar nidos o evitar afectaciones a la fauna. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí está lo que ya le adelantaba y vale la pena tener en cuenta para que usted tenga claro cómo el gobierno comenzó todo mal. Reservó la información. ¿Por qué la reservó? Si todo es bueno, ¿por qué reservas la información de impacto ambiental? ¿Qué hay de fondo? Reconoce Alejandro Méndez que en este momento están revisando cuáles árboles se pueden rescatar, pero que de origen ya las empresas que están a cargo de la construcción ya tenían la autorización para talarlos, como empezaron a talarlos, y por eso salieron los ciudadanos a defenderlos. Él lo reconoce. Este esfuerzo de trasplantarlos ahora es gracias a la manifestación de los ciudadanos, no de una planificación gubernamental. Es por la exigencia, por la manifestación de los ciudadanos. Eso también lo reconoce Alejandro Méndez. Por eso es que apenas están yendo a ver con especialistas, 2 que lo acompañaban, dijo él, a ver cuáles podían trasplantar. Mal desde el principio el gobierno de Michoacán, que gustan estos gobiernos de Morena de ser opacos, de arrasar. Tienen todo el poder, le decía yo. Tienen el judicial también a sus órdenes, así es que por eso hacen lo que les place. No es la primera vez. Lo hicieron también ahora que se está realizando los diferentes tramos del nuevo, que llaman el nuevo libramiento, algunos tramos que va a ejecutar este gobierno, y también ahí se han generado situaciones complicadas por la desinformación, por la falta de diálogo con los ciudadanos, y aquí se lo hemos estado presentando. Las quejas incluidas de los vecinos, ahora que por ejemplo quisieron pues comprarles sus tierras a muy bajo costo. Bueno, así son los gobiernos de Morena, arrasan, arrebatan, y lo que menos les importa es tener un diálogo con la ciudadanía. Eso ha quedado evidenciado, y si no, váyase usted a echar un vistazo con lo que sucedió allá en el sureste con el Tren Maya, que fue catastrófico, que ha destruido el medio ambiente, que impactó cenotes, que tumbaron millones de árboles. El expresidente, el corruptazo de López Obrador, comprometió que no iban a tirar un árbol, y luego su propio gobierno informó que habían derrumbado más de 7,300,000 árboles. Y la ciudadanía, las organizaciones defensoras del medio ambiente, sumaron más de 10 millones de árboles. Y había dicho López Obrador que no iban a tirar uno solo. Se lo preguntó, por ejemplo, insistentemente Carmen Aristegui. Así son los gobiernos de Morena. Entonces, grave lo que pasa, porque hacen mal todo desde el principio, y luego con desinformación que ellos generan en redes sociales pretenden arreglar las cosas. Qué grave, qué lamentable. Alfredo Ramírez aseguró a integrantes de la Asociación Acción Ciudadana para la Restauración Ecológica, conocida también como ACRE Morelia, que la indicación es ya no talar ningún árbol en la construcción del Morebús. Abordado por los activistas durante la reforestación que realizó el gobierno estatal este domingo, Alfredo Ramírez aclaró también que no existen árboles con más de 100 años de antigüedad, como han denunciado quienes se mantienen en la protesta.
Pero la cuestión de sombra, de humedad para los que tomamos el transporte público. Lo tenemos, ¿por qué? Se van a plantar, pero los que ya están de 100 años, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a plantar. Primero, no tenemos ninguno de 100 años en la zona. Vamos a darle información de cuánto tiempo tienen, ¿sí? Y la indicación, la orden que he emitido yo hace 2 días es, primero, dejar de podar, ni siquiera podar, ninguno, no se puede ninguno. Bien. Y todos a trasplantarlos. Llevamos ahorita ya 110 para trasplante. Estamos por recuperar otros 40 más, ¿sí? Para trasplante. Hay algunos, ¿sí? Que necesitan para ser trasplantados y estarán aquí ya expertos en estos días para hacer la valoración de cuánto se requiere para trasplantarlos, ¿sí? Qué cuidados. El pasado viernes, funcionarios del gobierno estatal y del ayuntamiento de Morelia informaron que tienen estudios de impacto ambiental y las autorizaciones para retirar o reubicar 613 árboles y o plantas de la ruta donde se construirá el Metrobús, pero precisaron que en la zona de Tres Puentes nada más eran 153. Esto es lo que informaban el pasado viernes, donde hablaban de estos estudios de impacto ambiental que, como reconoció Alejandro Méndez, los ocultaron, los reservaron. Aquí los detalles. Titulares de 5 dependencias del gobierno de Michoacán y 2 del ayuntamiento de Morelia aclararon que tienen los estudios de impacto ambiental y las autorizaciones para retirar o reubicar 613 árboles de la ruta donde se construirá el Metrobús, aunque precisaron que en la zona de Tres Puentes, donde se han registrado las protestas ciudadanas, solo se trata de 153, de los cuales se mantendrán 104 árboles y el resto se buscará rescatarlos. La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma, explicó que incluso las estaciones del Metrobús se construirán en las laterales para disminuir el impacto en la vegetación urbana, de tal manera que el de Tres Puentes será el primer puente verde de la ciudad, ya que contará con jardines verticales. Particularmente en la zona de Tres Puentes nos gustaría comentar, porque ha circulado mucha información que es en realidad imprecisa. En este polígono tenemos 153 ejemplares, de los cuales se mantienen 104. 49 deben reubicarse o retirarse. Estamos priorizando la reubicación. Además, es importante, de paso, que conozcan que este será el primer puente verde de la ciudad, pues contará con jardines verticales. El secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, aclaró que no se trata de 613 árboles, sino de 613 plantas, algunas consideradas exóticas, por lo que algunos especialistas recomiendan sustituirlas por otras, mientras que al menos 178 tienen algún problema de plaga y deberán restaurarse. Que los 613 son 613 plantas, pero no son 613 árboles. De esas 613 plantas hay 55 camelinas, por ejemplo, que son arbustos, hay 26 magueyes, que pues hay nopales, hay plátanos, hay pues distintas especies. También que de esas 613 hay 433 que son exóticas, o sea, son eucaliptos, casuarinas, jacarandas, o sea, no son especies que tengan, algunas de esas, algunas personas recomiendan, algunos biólogos, que esas deberían de irse sustituyendo poco a poco. En la conferencia de prensa, el Ayuntamiento de Morelia estuvo representado por la secretaria del Medio Ambiente Municipal, Guadalupe Díaz Chagoya, y el secretario Yankel Benítez Silva, quien aclaró que la obra cumplió con todos los requisitos para los dictámenes y permisos municipales, por lo que reconoció al gobierno estatal su disposición para realizar las modificaciones necesarias y reducir el impacto ambiental. Puntualizar el tema de los permisos y dictámenes, el gobierno de Morelia los emite en estricto cumplimiento a normatividad. Todos los dictámenes o permisos que se han entregado deben de cumplir, así ha ocurrido. Y valoramos el esfuerzo que ha hecho el gobierno del estado para buscar el cómo, incluso con modificaciones del proyecto original, buscar
el menor impacto posible y el rescate tanto de árboles como de especies, que eso es algo importante destacar. De acuerdo a los funcionarios, en el dictamen de factibilidad ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente Municipal, se establece de manera expresa el número y especies autorizadas para su retiro o reubicación, así como las medidas y cantidades a compensar. Precisaron que se plantarán 20 por cada uno de los árboles que se afectará, de tal manera que se plantarán 12,000 ejemplares de al menos 2 metros, para lo cual se han pagado 1.3 millones de pesos a los viveros que indicó el ayuntamiento. El secretario del Medio Ambiente señaló que además el gobierno estatal implementará una campaña para plantar otros 20,000 ejemplares, de tal manera que los 32,000 árboles reforestados podrían capturar 1.800 toneladas de carbono cada año y con ello mejorar la calidad del aire de la ciudad. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, ahí está otra información que se había dado a conocer el pasado viernes. Y bueno, ante las protestas ciudadanas, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, aseguró que autoridades estatales cumplieron con los requisitos para obtener todos los permisos para la construcción del Morebús y que la socialización del proyecto es una responsabilidad del gobierno estatal. Es un proyecto que coordina el gobierno del estado, es una obra, una intervención estatal. Ellos son los que están haciendo la intervención y también en la comunicación con las y los vecinos. Comentaba usted que estarán pendientes, estarán atentos a que se cumplan con los dictámenes. Sí, es una obligación que tenemos, vigilar que los dictámenes que se emitieron se cumplan en los términos en los cuales fueron emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente Municipal. Tenía que socializar el proyecto, pues el gobierno del estado. Desconozco si para este tipo de proyectos el gobierno del estado requiere ese tipo de trámite. No corresponde a la autoridad municipal el solicitarlo, pero es un tema de competencia estatal. Para el ayuntamiento le queda claro que no hay una afectación al medio ambiente. Al ayuntamiento le queda claro que se cumplieron con los requisitos para el proyecto que fue presentado. Y bueno, otro dato que vale la pena que usted conozca es esta publicación que hizo la Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán, que ha generado también pues cualquier cantidad de reacciones en muchos sentidos. Lo hizo en su plataforma de Facebook. Sayin Villavicencio dice estos 3 párrafos, se los leo. Qué lamentable que algunos medios olviden la responsabilidad social que tienen con el pueblo. Por más que se ha informado que no son 600 árboles, sino 49 los que se retirarán con el proyecto del Morebús, insisten en desinformar a la gente. Qué lamentable su papel alimentando una protesta sustentada en noticias falsas, defendiendo un transporte público viejo, deficiente y contaminante sobre uno que es sustentable, digno y que por su eficiencia demostrada reduce muchísimo el uso de vehículos y en consecuencia la contaminación. Ayer criticaban el transporte viejo, hoy alientan una protesta sin conciencia de clase que olvida a miles de personas en Morelia que merecen una ciudad moderna y un transporte digno y sustentable, pero es más rentable para los likes incitar el odio con desinformación. Es parte de lo que, o mejor dicho, es lo que publicó Sayin Villavicencio y que ha generado cualquier cantidad de reacciones. No responde, por ejemplo, ella no se hace la que no sabe por qué ocultaron la información, por qué la opacidad, por qué no se socializó, dónde está también la responsabilidad social del gobierno para socializar la información, para transparentar la información. No transparentan ni los costos de sus jalofés, que es un tema X, es un asunto de lo más trivial, ni eso pueden transparentar. Y bueno, pues hoy dice ella que dónde está la responsabilidad social que se tiene con el pueblo y su opacidad, y por qué ocultaron la información. En fin, y aquí pues le llegan reacciones de toda naturaleza. Pues utilizó algunas fotografías ahí que refieren a un medio de comunicación, ahí le contestan. Hay otros compañeros que le señalan que ella cuando va a transparentar todos los medios que utiliza en redes sociales, que son cuentas del gobierno del estado o medios que ella opera. Hay quienes
le cuestionan por qué las convocatorias informativas selectivas con los medios, por qué nomás a unos y a otros no. En fin, hay cualquier cantidad de cuestionamientos. Ya Patricia Monreal, por ejemplo, también había cuestionado en otro momento, se lo pregunta al propio secretario del Medio Ambiente, por qué han estado pidiéndole a algunos medios de comunicación que ya no se hable de este tema, porque han estado provocando censura. Bueno, esto es lo que ha generado, entre otras cosas, esta publicación que hizo Sayin Villavicencio, también la coordinadora de comunicación social, en redes sociales, para que usted conozca ahí todo lo que está sucediendo. Y uno de los personajes, digamos, diputado local de Morena, evidentemente enemistado hace mucho tiempo con Alfredo Ramírez Bedoya, pues también se subió ya a la defensa de los árboles, a respaldar a los ciudadanos que se están manifestando. Me refiero a Juan Carlos Barragán, y vale la pena, bueno, considero que nos explique a qué se debe que se haya pronunciado en este sentido, porque también en redes sociales pues ha recibido ya acusaciones de que se subió nada más para sacar raja política, aprovechar la circunstancia, y por ello le agradezco que nos reciba la llamada. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Carlos, con el gusto de saludarte, muy buenos días y muy buenos días a todos los radioescuchas. ¿Por qué te subiste a este tema, Juan Carlos? ¿Traes ahí cuestionamientos de que solamente buscas raja política? ¿Cuál es tu explicación? Pues porque es mi distrito, Carlos. Las y los vecinos de esa zona de la ciudad y de otras zonas de la ciudad que pertenecen a mi distrito me pidieron que interviniera y que me pronunciara en el tema, porque no es que no queramos un transporte público moderno para Morelia, claro que sí lo queremos. Ya sabes lo que sucedió la semana pasada, que se volteó un microbús subiendo a la Lucio Cabañas, donde hubo varios heridos, que también es mi distrito. Es decir, la movilidad y el cuidado del medio ambiente no son objetivos opuestos, tienen que ir en el mismo sentido, pero los debemos de cuidar y los debemos de proteger. Claro que queremos un transporte, claro que el poniente de la ciudad hay muchas carencias en el tema de movilidad, porque bueno, pues todos sabemos que es la zona donde hay mayor número de unidades habitacionales del estado de Michoacán. Está Villas del Pedregal, Villa Magna, La Hacienda, La Maestranza, Villas de la Loma, Campo Nubes, etcétera. Más de 40,000 viviendas de interés social, es decir, la clase trabajadora está en aquel rumbo, que muchos no tienen un transporte público personal o privado y que tienen que utilizar el transporte público, y que hoy por hoy pues sigue siendo un tanto cuanto deficiente, porque las rutas pues no llegan al último rincón de nuestra ciudad y no llegan a los centros de trabajo y no van y vienen en un recorrido que les permita estar más tiempo con sus familias. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro de que sí se puede combinar un transporte moderno y también el medio ambiente. En la Ciudad de México, el Metrobús es un proyecto que fue impulsado incluso por la propia presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y la lección es sencilla: cuando una obra se planea correctamente, el diseño puede adaptarse al entorno, y no necesariamente el entorno tiene que desaparecer para hacer la obra pública. En materia de construcción, los ingenieros, los arquitectos, los urbanistas tienen esa experiencia, esa capacidad para integrar todos los elementos que se encuentran en la vía pública para no desaparecerlos, y que sea una obra que sea sustentable, pero que además beneficie a la ciudad y a los ciudadanos, que finalmente es para los que se trabaja. No se consultó, como tú lo expusiste, se ha ocultado mucha información en este tema, que no tienen por qué hacerlo. Tendría que ser una obra transparente, porque además son recursos públicos, no es recurso privado, sino es un recurso público. Y también hay que recordar que en la Ciudad de México también podemos observar soluciones donde las estaciones y otros elementos de infraestructura se adaptaron alrededor del arbolado, y donde la configuración de los carriles se ajustó para compartir el espacio con los árboles. No es de que no van a retirar 600, que nada más van a ser 40, 49, 50, con un solo elemento que es de naturaleza viva, pues eso daña
nuestros entornos. Tanto trabajo nos cuesta cuidarlos. El día de ayer iniciaron una reforestación, el gobierno estatal, en la zona de Villas del Pedregal. Pues sí, solamente que a la postre ahí van a ser retirados esos árboles para seguir construyendo vivienda de interés social, porque esa es la vocación de esa tierra. Pues deberíamos de cuidar lo que ya tenemos y no buscar cómo justificar los errores de alguien que no asesora bien a el gobierno. Y no es que tengamos nosotros un problema con el gobernador, sí tenemos diferencias políticas, eso es normal y natural y de todo sabido, pero no es el caso del Morebús, ¿eh? No habíamos intervenido en el tema, estamos defendiendo y protegiendo lo que las y los vecinos quieren que nosotros protejamos por ellos y que levantemos la voz, Carlos. Muy bien. Dos cosas más, Juan Carlos, rapidito. ¿Conocían ustedes el impacto ambiental? ¿A ustedes sí se los dieron a conocer o también para ustedes estuvo reservado? No, solamente cuando estuvo de secretaria la compañera, digo compañera porque es compañera del partido, Gladys Butanda, pues solamente nos expuso que iba a haber tantas terminales, tantas estaciones, tantos metros, de una inversión de tantos millones de pesos, pero nunca nos habló del tema del impacto ambiental. Hace aproximadamente un mes estuvimos con la nueva secretaria y el secretario de Obra Pública y tampoco nos expusieron ni nos advirtieron que iba a haber un tema de impacto ambiental, que iban a derribar árboles o cierta cantidad de árboles para justificar la obra. Eso nosotros inmediatamente no lo hubiéramos aceptado, porque además mi compañero de la Comisión de Movilidad y Transporte, Hugo Rangel, pues siempre hemos coincidido en el tema del cuidado del medio ambiente. No es un tema de ocasión, no es un tema político que queramos politizar, ni siquiera fuimos a la marcha, hemos estado ahí al pendiente de la situación con los vecinos y no hemos hecho presencia pues para no generar este tipo de ambientes, ¿no? Más político y no social. Y finalmente, Juan Carlos, ¿apoyarás, digamos, en esta búsqueda de amparos de los manifestantes o no vas a meterte hasta allá? Lo que ellos me pidan, eso vamos a hacer. Yo soy un representante popular, estoy para representar a mis electores, al pueblo de Morelia, y no al gobierno. Yo no represento al gobierno del Estado, yo represento al poder que radica en el pueblo, que es el Congreso del Estado, y lo que los propios vecinos de esa zona de la ciudad y de la ciudad, porque además no solamente están involucrados los vecinos de Tres Puentes, sino de muchas zonas de la ciudad que protegen el medio ambiente, pues eso vamos a hacer. Es decir, yo confío en que el propio gobernador va a modificar el proyecto original y que van a hacer algunas adecuaciones para no tocar el medio ambiente, no tocar los árboles, que se puedan conservar, porque entiendo que también él tiene la madurez suficiente para poder reconocer que el proyecto, pues a lo mejor tampoco a él se lo explicaron cómo venía, ni cuántos árboles iban a derribar, y no es un tema en contra del gobierno, es en contra de que se destruya la naturaleza, que tanto trabajo cuesta mantener un árbol de 50, 60, 70 años o un árbol incluso de 10 años o de 5 años en estas condiciones de la ciudad, y bueno, pues que nos están sirviendo pues para mantener nuestro clima, nuestros microclimas en toda la ciudad y que además pues también fortalecer las cuencas. Muy bien, pues estamos pendientes, Juan Carlos, para este y otros temas, cómo vayan evolucionando, y ahí seguimos teniendo contacto. Hoy Muchas hay un gracias. Tema muy importante, Carlos, el tema de la Suprema Corte. Tiene el día de hoy en sus manos una decisión muy importante para Michoacán, hay que decirlo con mucha claridad. No se está discutiendo desaparecer el tema de las candidaturas independientes ni impedir la participación ciudadana. Se está discutiendo cuáles deben ser las reglas para garantizar una competencia electoral legal, individual y con certeza. Es la acción de inconstitucionalidad 6926. Está efectivamente listada para la sesión del día de hoy en el punto número 7 y fue promovida por el Movimiento Ciudadano contra el decreto 476 de Michoacán, es decir, que habla sobre la reforma electoral que hicimos en meses pasados. Así que el día de hoy tendremos el resultado. Estamos nosotros a favor de las candidaturas independientes, no estamos en contra de ellas, pero también estamos a favor de que no se actúe como si fuesen partidos políticos, sino como
verdaderamente candidaturas independientes. Que así está el proyecto justamente para impedirles que utilicen la marca del sombrero, que utilicen la marca de Carlos Manso y que puedan unirse los candidatos la pueden independientes. utilizar, ¿no? Pero en una sola candidatura, no en la candidatura a la presidencia municipal, al diputado local, al diputado federal o a gobernador del estado, porque eso estarían actuando como un partido político. Si verdaderamente creen en las figuras independientes, pues que se defiendan las figuras independientes. Si quieren participar como partidos políticos, pues que se alíen a un partido político. Ahí el propio Movimiento Ciudadano les ha estado ofreciendo los espacios y la marca para que se monten en ese esquema de partido político y puedan competir. Así que ellos están a salvo de sus derechos, es proteger solamente las figuras, porque no son los únicos grupos independientes, los del sombrero en Michoacán, hay otros compañeros de otros movimientos independientes que han ganado elecciones y que quieren participar y que no coinciden con ellos, y que eso vulneraría sus propios derechos. Es decir, aquí todos tienen derechos, pero también tienen obligaciones, y esa reforma electoral que hicimos aquí en Michoacán es una reforma de avanzada, incluso la única en todo el país, así que a defenderla y a protegerla, porque te quiero decir algo importante, prácticamente el 80% de esa reforma electoral, de las 25 iniciativas que se presentaron, 16 son nuestras y participamos en otro tanto de esas mismas, prácticamente el 80% es propuesta de un servidor. Muy bien, pues veremos qué resuelve la Corte, Juan Carlos, y lo platicamos. Gracias. Claro que sí, te mando un fuerte abrazo, muy buen día para todas y todos. Bueno, pues otro tema también de la reforma electoral que sí hoy resuelve la Corte. Ya leímos aquí en días pasados cómo venía más o menos el dictamen en el que se va a votar, del que se va a partir para darle o no la constitucionalidad a esta reforma. Las modificaciones que incluye, la verdad es que son mínimas en lo que conocimos de este proyecto, y esas pues son porque utilizaron ambigüedades en la ley, pero mantiene la esencia de impedirles a los independientes que se puedan unificar en un logo como el sombrero, en una marca como el Movimiento del Sombrero, en un nombre como el de Carlos Manso. También les impide que puedan hacer campaña en equipo juntos. Y bueno, pues ahí este debate usted lo conoce muy bien, aquí lo abordamos a fondo y vamos a ver qué determina la Corte, y ya mañana le tendremos el dato. Déjeme informarle también que la Universidad Vasco de Quiroga y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea realizan una campaña de donación altruista en sus instalaciones para ayudar a mayor número de personas. Grupos universitarios UVAC. De más de 1.6 millones de donaciones de sangre en el último año, solo el 8.8% fue altruista, según la Secretaría de Salud en México, por lo que instituciones como la Universidad Vasco de Quiroga invitan a la donación voluntaria para ayudar a más personas que lo necesiten. Con el objetivo de sumar esfuerzos, la UVAC y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea realizan campañas de donación altruista en sus instalaciones, como explica el doctor Yair Herrera. La donación de sangre voluntaria y altruista viene ahora sí impactando mucho, más en lo anímico, ahora sí en lo mental, de ayudar y apoyar a aquellas personas que necesitan por alguna condición médica una transfusión de sangre. Previo a la donación, el personal médico realiza diversas evaluaciones para garantizar la seguridad tanto del donante como del receptor. Antes de realizar la donación de sangre, realizamos ahora sí una prueba que es la biometría hemática para condiciones generales, y con eso sabemos que puede donar sangre. Posterior a esto, cuando ya se donó la sangre, se realiza una prueba de serología, donde realizamos estudios de VIH, hepatitis C, hepatitis B, sífilis, chagas y brucelas. Con solo 450 mililitros donados, se puede salvar la vida de 3 personas. Donemos sangre y juntos vamos a salvar vidas. Déjeme hacer una breve pausa y regresamos también con lo que ya le había adelantado, el caso Rocha Moya. No tardamos.
Como ya le había anticipado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que estaba de licencia, recordará usted, pues regresó el pasado viernes y luego el sábado pues volvió a pedir una licencia. Duró pues prácticamente un día en el cargo y le comparto que sin recibir el respaldo, además lo hace, según lo que ha informado, sin recibir el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tampoco de la dirigencia nacional de Morena, no cuenta ya con el apoyo Rocha Moya de los gobernadores, tampoco de la mayoría de los legisladores que se han pronunciado en contra. Y bueno, es que el político morenista acompañó la publicación de este oficio dirigido al presidente de la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, con la siguiente frase: Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo. Recordará usted que el 2 de mayo de este año Rocha Moya solicitó licencia al cargo tras ser acusado por la Fiscalía Federal de Nueva York y la DEA de los delitos de narcotráfico, corrupción y de aliarse con el cártel de Sinaloa para traficar grandes cantidades de drogas hacia los Estados Unidos de Norteamérica, además de recibir apoyo criminal e institucional de dicha organización. Esta es la acusación. Sin embargo, el 21 de agosto anunció su determinación de retomar su responsabilidad al declararse inocente y asegurar que no existen los elementos o pruebas de que haya cometido delito alguno. Tras conocerse su decisión, la dirigencia nacional de Morena aclaró no tener conocimiento previo y se deslindó de esta determinación que consideró personal, mientras que por el gobierno federal, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, también fijó postura, se desmarcó y lo hizo, entre otras cosas, señalando que en su momento la Fiscalía General de la República informó que mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre ellas el gobernador de Sinaloa. Y bueno, pues se desmarca también el gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo hizo la propia Claudia Sheinbaum, que ya tiene un rato diciendo que las decisiones de Rocha Moya son estrictamente personales y pues ya se había desmarcado hacía un rato, o así lo había intentado por lo menos Claudia Sheinbaum. Desde el viernes también gobernadores de Morena olvidaron la postura de apoyo que le habían manifestado a Rocha Moya el 30 de abril con una carta también que publicaron para defenderlo, y en esta ocasión sacaron otra carta igual para desmarcarse de Rocha Moya. También la presidenta de México pues publicó un mensaje donde evidentemente se desmarca de Rocha Moya, pero no se atreve Claudia Sheinbaum a poner el nombre de Rubén Rocha Moya. Destaca que ningún interés personal puede estar jamás, dijo ella, por encima de los intereses de la nación y bla, 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 pero no se atrevió a manejar ni siquiera el nombre de Rocha Moya. Hace apenas algunos meses que acudió Rocha Moya a San Lázaro, y no olvidemos esta parte, porque pues todo Morena respaldaba a Rocha Moya, todo Morena le gritaba esta frase que va a escuchar usted en este momento: no estás solo. Ahora resulta que sí está solo. Escuche usted. Bueno, pues resulta que ahora sí está solo y falta mucho por ver todavía de esta situación. Hoy la gran polémica que se desata es: ¿de veras se mueve solo Rocha Moya? ¿Lo respalda López Obrador? ¿Las decisiones están fundamentadas con él, su regreso y su nueva solicitud de licencia? ¿En serio no sabía nada de esto Claudia Sheinbaum? Y es que si sabía, malo. Y si no sabía,
igual y resulta peor. Veremos qué sucede. Con esta información nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. Que tenga usted una excelente semana. Nos escuchamos o nos vemos mañana.